Y Samuel dijo: se complace Jehová en tantos holocaustos y en víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de él, de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Siéntese, por favor. Muy bien. Vamos a concentrarnos un ratito, hermanos, en estos versículos de la palabra, y le voy a pedir que por favor sea muy reverente a la palabra. Y Samuel dijo: se complace Jehová en tantos holocaustos y en víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová. Una pregunta quisiera hacerle, pero el tema le he titulado: consecuencias al desechar y al oponerte a la palabra de Dios. ¿Oyó lo que le dije? Consecuencias no solamente al desechar, sino también al oponernos a la palabra de Dios. Creo que algunos tuvieron ese privilegio de escucharlo. Yo lo prediqué el día, ¿qué fue? El 31, si no estoy mal. Pero como algunos, cuando uno pone la bocina, como que más sueño le da. Entonces lo vamos a predicar aquí adentro también. Entonces, quisiera hacerle una pregunta a usted, porque el texto dice que si se complace Jehová, es una pregunta en tantos holocaustos, en víctimas como en que obedezcamos la palabra. Ok, aquí no está hablando de oración y ayuno, porque los holocaustos que antes se preparaban era el sacrificio por el pecado que una persona cometía. Se sacrificaba un cordero, una paloma, etcétera, etcétera. Pero si lo ponemos en los tiempos actuales, lo podríamos asimilar a algo similar. Se complace Dios en tantas oraciones, en tantas alabanzas, en tantos ayunos, como en que obedezcamos la palabra de Dios. Yo le quisiera hacer una pregunta, porque yo creo que hablaba con los hermanos el día primero, y hablaba con algunos hermanos, y yo les decía que para este año 2026, que Dios ya me permitió, yo tengo nuevas metas, nuevas visiones para trabajar dentro de la obra de Dios. Y yo le decía, ¿se acuerda que le decía que una persona que ya no tiene visión es porque está en pecado? Pero una persona que está viva, despierta, siempre tendrá buena visión. Y una de las visiones, hermanos, es trabajar mejor, hacer las cosas más bien hechas para Dios, no para el hombre, para Dios. Porque si usted está trabajando para el hombre, haciendo las cosas para el hombre todo este tiempo, usted ha trabajado mal. Pero si usted está haciendo las cosas para Dios, y porque ama a Dios, y porque está interesado en que Dios mañana le diga: venid bendito de mi Padre, siga haciendo las cosas para Dios, sabiendo, dice la Biblia, que de Él recibiremos la recompensa. Pero le quisiera hacer una pregunta en su corazón. Tal vez usted nunca lo ha pensado, pero posiblemente desde hoy en adelante usted lo puede pensar. ¿Qué quisiera que la muerte lo encontrara haciendo? ¿Qué quisiera usted que la muerte lo encontrara haciendo? O que Cristo, digamos que Cristo la muerte. ¿Qué quisiera que la muerte lo encontrara haciendo? No se preocupe, usted puede responder. Ahora sí puede responder, porque le estoy preguntando. ¿Qué le gustaría que la muerte lo encuentre haciendo a usted o Cristo? Bienaventurados aquellos siervos cuando su Señor los halle haciendo así. ¿Pero qué así? ¿Qué lo va a encontrar haciendo a usted? ¿O qué le gustaría que lo encuentre haciendo a usted? Porque si usted dice: yo quisiera que el Señor me encuentre orando, por ahí vamos un poco mal. Porque cuando Cristo venga o la muerte venga, muchos van a estar en oración.
pero no toda la gente que está en oración está haciendo la voluntad de Dios. Mientras algo otro lo va a encontrar posiblemente en ayuno, pero no porque estén en ayuno quiere decir que van para el cielo. Algo otros posiblemente estén dentro de la congregación cuando la muerte o Cristo los sorprenda, pero eso tampoco es garantía de que esta gente se va a ir con Cristo al reino de los cielos. Se complace Dios en tantos holocaustos como en que obedezcas la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que a Dios le impacta, no es que nos aventemos una cadena de coro de 45, 60 minutos. No es que agarremos la Biblia y que empecemos a citar revés y derecho pasajes de la Biblia. Ese no es el impacto que le trae a Dios en su corazón. El impacto que a Dios le trae en su corazón, que lo poco o lo mucho que nosotros sabemos, lo pongamos en práctica. Porque Él quiere hacedores y no oidores de su palabra. Que tenemos gente que ora, que ayuna, pero desecha la palabra. Tenemos gente que le gusta orar y si es posible nos ganan en oraciones, pero cuando escuchan ciertos versículos de la Biblia desechan la palabra. Entonces, ¿en qué estamos? Hombres que se creen maestros de la Biblia, grandes y tremendos teólogos, pero cuando escuchan ciertos versículos de la Biblia, relinchan como animales. Entonces, ¿en qué estamos? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, que se ha estado reprendiendo las rifas, se ha reprendido el sortílego, se reprende la aritmancia y cualquier tipo de adivinación. Pero si usted es un rebelde, es compañero de un adivino. Pero si usted no se sujeta a la palabra, es compañero de este adivino, de este brujo. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, ¿de qué sirve que se le haya pasado este año 2025 reprendiendo idolatría, Navidad, Nochebuena, si usted es un terco también? Si usted es un terco también. Eso es lo que dice la Biblia. Un obstinado es una persona terca. Qué interesante, ¿verdad? Porque como ídolos e idolatría es la obstinación, o sea, una persona terca que ya se le dijo que haga cierta cosa y no lo hace, o otra persona terca que ya se le dijo que deje de hacer cierta cosa y no lo hace, es igual que un idólatra. ¿Por qué igual? Porque los dos van para el infierno. Y dentro de esta congregación posiblemente tenemos gente terca. A unos que se les ha dicho que hagan ciertas cosas y no los quiere hacer, mientras que a otros se les ha dicho dejen de hacer esto y lo siguen haciendo, igual de tercos. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra se le fue dada ¿a quién? Al rey Saúl. ¿De parte de quién? De Samuel, por boca de Jehová. Hemos aprendido que toda la Biblia, o todos los errores que los hombres cometieron, o los fracasos que se cometió en el Antiguo Testamento, Dios lo dejó escrito ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a fin de que no hagamos como ellos lo hicieron. Dentro de las iglesias no solamente tenemos gente que desecha la palabra, sino también tenemos gente que se opone a la palabra. Miren, mis hermanos, en esta iglesia creo que hemos predicado de todo un poco. Hay gente, yo he escuchado gente que se atreve a decir, en esa iglesia yo nunca he escuchado ciertos temas. Uno, porque tal vez está muerto, está dormido o no vino. Pero en esta congregación de todo un poco se nos ha predicado. ¿Cierto o no cierto? De todo un poco, hermanos. Pero tiene usted que tener mucho cuidado. Deseche su soberbia, deseche el orgullo, deseche su amante si es que tiene, deseche malicia si es que tiene, deseche cualquier cosa si usted la tiene. Pero en el nombre de Jesús, nunca deseche un bendito versículo de la palabra de Dios.
por muy duro que le parezca, por muy tajante que le parezca, por muy chocante que le parezca, no deseche la palabra de Dios. Lo he enseñado y lo he dicho: deseche una mala interpretación, deseche una mala interpretación que se le da a un texto, pero nunca desechemos el texto de la palabra. Porque el propósito de este mensaje no es amenazar a nadie, sino es advertirle al hombre la consecuencia que le puede traer, número uno, al desechar la palabra, y número dos, a ser un opositor de la palabra. Lo hemos enseñado en varias veces, y la última vez yo se lo dije a los hermanos, y con algunos tuve el privilegio de hablar personalmente con ellos. Nunca yo me voy a oponer a que usted le llame perro al perro, jamás. Nunca me voy a oponer a que le llame hijo del diablo al hijo del diablo, jamás, porque está en la Biblia. Porque está en la Biblia. No nos podemos oponer. Lo que dije la vez pasada, que no era posible que en un mensaje se mencione más la palabra perro, la palabra diablo, que no la palabra que es Cristo Jesús. Hasta ahí estamos de acuerdo en eso. Pero si mañana usted tiene que llamar al perro como perro, llámelo como perro. Y si tiene que llamar al hijo del diablo como hijo del diablo, llámelo hijo del diablo. Y si al cerdo tiene que decirle cerdo, llámelo como cerdo. Y no nos vamos a oponer a la palabra, mucho menos vamos a desechar la palabra. Sí, yo se lo decía a los hermanos personalmente. Jesús en 3 años que estuvo su ministerio solamente mencionó 2 veces la palabra perro. O sea, hasta ahí no nos podemos oponer. Eso está en la Biblia y no nos vamos a oponer a la Biblia. ¿Amén o no amén? Predique la palabra como está escrito, sin oponernos y sin desechar la palabra. Porque hay 2 personas, hermano. Hay gente que sí verdaderamente se opone y dice: ay, ¿cómo los tratan de hijos del diablo? ¿Quién los trata así a los rebeldes? ¿El predicador o Dios? Hable sin miedo. ¿Quién los trata así? ¿El predicador o Dios? ¿Dios? Ay, ¿cómo los están tratando de cerdos? ¿Quién los trata de cerdos? ¿Dios o la palabra de Dios o el hombre? Es Dios. ¿Pero a quién? ¿A la iglesia? ¿A los hijos de Dios? No, señor, jamás Dios va a llamar de perro o de cerdo a su pueblo, a su iglesia. Esa palabra de perro y de cerdo no es para el pueblo, no es para la iglesia. Esa palabra se le dio a los rebeldes que no quieren sujetarse dentro de la palabra de Dios. Y si usted no es un perro, hágase un lado. Si no es un cerdo, hágase un lado y deje que esa palabra se predique. ¿Son duras esas palabras? Son duras. Pero no podemos oponernos y desecharlas. Va a traer consecuencias grandes al oponernos y al desechar la palabra. Consecuencia que le trajo a Saúl. ¿Cuál fue la consecuencia? Desechado de su reinado por no obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser la consecuencia más trágica que le va a traer a todo aquel cristiano que no quiso obedecer, sino que desechó la palabra y se opuso? ¿Cuál va a ser la consecuencia más trágica? Que mañana Cristo lo va a desechar. ¿Y cuándo lo va a desechar? Cuando les diga a los obedientes y a los que nunca se opusieron y a los que vivieron la palabra, cuando les diga: venid, benditos de mi Padre, entren al reino preparados para ustedes desde la fundación del mundo. Pero entonces también le dirá a los de la izquierda. ¿Y quiénes son los de la izquierda? Los opositores, los rebeldes. ¿Y qué le va a decir a los de la izquierda? Apártense de mí, malditos, no los conozco. ¿Qué está haciendo Cristo ahí? Desechándolos. ¿Y por qué los está desechando? Y ojo con eso, esos izquierdistas no es gente que estuvo afuera. A esos izquierdistas o esos cabros no es gente que está allá afuera. Esa gente ya está desechada, al menos que se arrepienta y vengan a Cristo Jesús. Esos rebeldes de los cuales habla Cristo no es gente que estuvo afuera, es gente que estuvo dentro, es gente que se hizo un queso y la mitad de otra cantando y predicando en el altar, pero es gente que nunca quiso sujetarse y obedecer a la bendita palabra. Le gustó reprender, pero no le gustó que lo reprendieran. Le gustó enseñar, pero nunca le gustó que lo enseñaran a él. Una cosa me he dado cuenta en estos últimos tiempos, cheque y analice. Hay hombres que son buenos para hablar del adulterio. Ayer predicó él del adulterio, pero cuando mañana otro predica del adulterio, él se enoja. La pregunta es: ¿por qué será?
Yo no sé si ustedes han notado eso. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero al menos yo lo he notado, porque me gusta observar. Hoy está hablando del adulterio y él predicó del adulterio y excelente. Pero mañana otro habla del adulterio, él se enoja. ¿Por qué será? Hoy habló de los hipócritas, mañana otro predica de los hipócritas y él se enoja. Hoy estuvo reprendiendo el pecado en la calle, en el mercado, en la esquina de la plaza, en la esquina de la aldea. Mañana otro reprende el pecado y él se ve endemoniado. ¿Qué pasa? Porque como dice el dicho, no es lo mismo tenerla que verla venir. No es lo mismo estar aquí que estar ahí sentado en esa silla. No es lo mismo ser martillo que ser clavo. Una de las consecuencias más grandes que le va a traer a la gente, hermanos, el desechar la palabra es que mañana Cristo, de que lo desecha, lo desecha. Y va a ser duro cuando Cristo le diga: maldito, no te conozco, al fuego eterno. Y es ahí donde muchos empezarán a decir: Señor, pero yo profeticé. Señor, pero yo eché fuera demonio. Señor, pero yo no te conozco. No te conozco. Vea la consecuencia que le trajo al varón de Dios. Perdón, a Jeroboam por oponerse a la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo, empecemos del 1. Si usted está pasando un proceso o una enfermedad o lo que sea, por favor pare bien las orejas, porque a lo mejor no es un proceso. A lo mejor podría ser consecuencia de que usted es un opositor o ha desechado la palabra. Primera del Reyes, capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tiene? He aquí un varón de Dios. Alguien me preguntaba: pastor, ¿y cómo se llamó ese varón de Dios? La Biblia no lo dice. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel varón clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza será sobre él y esta será derramada. 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano de aquel que había sido extendida sobre él, que dice, se secó y no la pudo enderezar. ¿Trae consecuencias al oponerse? ¿Trae consecuencias al desechar la palabra? ¿Qué le pasó a Jeroboam por desechar la palabra? Se le secó la mano. Le vino una enfermedad a la cual usted puede llamarle, ¿cómo le llaman esa enfermedad? Parálisis. Si no es para usted la palabra, mejor cállese la boca y déjela, que para otro será. Pero usted no se oponga. Usted tome lo que es suyo y deje lo que no es suyo. No importa si es un hombre, si es una mujer, si es un niño, no importa quién esté hablando la Biblia, usted respete la palabra de Dios, escuche la palabra, no se oponga a la palabra, no sea un opositor de la palabra, porque eso le va a traer maldición y consecuencia a su vida. Aquí tenemos a mano Sammy, un niño, y hay más niños que están predicando. Yo veo gente endemoniada que se atreve a decir: ¿y ese Isto cómo no va a hablar si ni ha vivido la vida? Usted cállese la boca, reciba la palabra y cállese, porque de él y lo que él haga y lo que no él no haga, él cuenta, le va a entregar a Dios. Pero usted tome la palabra, agarre la palabra, reciba la palabra y de lo demás Dios se encarga.
Sí, dice, mire esa mujer abriendo la bocota, echadota debería estar. Cállese la boca, instrumento de Satanás. Si no quiere que esa mujer lo haga, vaya, agarre la bocina, hágalo usted, pero no se oponga a la palabra, porque el que se opone a la palabra, esto le va a traer consecuencias. Usted reciba lo que es suyo, deje lo que no es suyo. Jeroboam se opuso a la palabra, y cuando señala al varón de Dios, hermano, es que bien dice el dicho, que mientras tú señalas a alguien con un dedo, mira, 3 me están señalando a mí. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos señalan a nosotros. Y mientras usted señaló a este hombre, mientras este hombre señaló a aquel, ¿qué le pasó? La mano se le secó. Les cuento una experiencia que tuve no hoy, ya tiene años. Y me dio tanto miedo porque lo pude experimentar. Vive Dios en cuya presencia estoy. En una ocasión me atreví a hablar mal de un hermano, pero ya tiene años, hermano. Digo, hablando mal, no poniéndome a la palabra, no, ¿cómo le quiero decir? O sea, empecé a dar una opinión mala del hermano, y haciendo eso estaba y se me trabó acá. Me caí. Mano, y qué horrible, hermano. Empecé a llorar, hermano, con la boca torcida, hermano. Y pude entender que lo bueno o lo malo que usted le haga a un hijo de Dios, por muy grande, por muy chiquitito que este sea, le traiga una buena o una mala noticia. Allá arriba hay un Dios todopoderoso que nunca ha perdido una batalla, nunca ha quedado avergonzado, siempre ha ganado, siempre está en victoria, y ese defiende a sus hijos por muy grandes o por muy chiquititos que esto sea. Trae consecuencias grandes. Trae consecuencias grandes. Todo por oponerse a la palabra de Dios. Hechos capítulo 9. Versículo 1. ¿Lo tiene? Ya todos sabemos esta historia, pero por respeto y por temor a Dios lo leemos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, vea esto, hermano, hombres o mujeres de este camino, pero camino con C mayúscula, ese camino es Cristo Jesús, de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es darte coces contra el aguijón. Ya todos sabemos la historia de este hombre Saulo, que era un perseguidor de la iglesia. Hablemos así, que su deporte de él era seguir a los cristianos y buscar muerte de los cristianos, porque fue testigo de la muerte de Esteban. Y él se gozaba persiguiendo a los cristianos. De repente una luz en el cielo, el encuentro con Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? Pero Señor, ¿cómo así? Saulo, la iglesia a quien tú persigues soy yo, Jesús de Nazaret. Escuche bien, iglesia. Escuche bien, Alfa y Omega. La iglesia con el cual muchas veces nos oponemos o peleamos no es con la iglesia. Con el hermano con el cual tú peleas o te opones cuando lo escuchas predicar o lo escuchas hablar, no es con el hermano.
Sí, pero es que es un hipócrita, no vive la palabra. Usted cállese la boca y escuche la palabra. Por lo menos si lo ve en el altar, avise, reporte lo que es un hipócrita y no lo dejamos subir. Pero si lo escucha en una esquina, lo escucha en la calle, lo escucha donde sea, déjelo, porque al final Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Dura cosa te es darte cosas contra el aguijón. Dura cosa te va a hacer, hermana, que te opongas a la palabra. Pero ¿sabe cuándo la gente empieza a oponerse a la palabra? Cuando el temor de Dios empieza a apartarse de él. Porque una persona temerosa de Dios jamás se pondrá a la palabra de Dios. Al contrario, la persona, el hombre o la mujer temerosa o temeroso de Dios, cuando escucha un hombre o una mujer y está predicando la palabra, hermano, si es temeroso de Dios, no le importa quién sea, esa persona empieza a derramar lágrimas, se goza con la palabra. Y sabe que dice mucha gente: me gozo porque lo que yo no hago, estos hermanitos lo están haciendo. Me gozo, hermano, que usted salga a predicar la palabra. ¿Sabe qué, hermano? Yo no predico porque no puedo, pero tómese un refresco en la calle, échale una recarga a su teléfono. No sea opositor de la palabra. Si no predica, pero quítese, hágase a un lado y no sea tropiezo. Yo le he dicho varias veces, en esta congregación tenemos hermanas que nunca han participado en el altar de cantar, de predicar, nada. Pero estoy seguro que son mujeres que siempre están orando por todos los predicadores que andan para arriba y para abajo con una bocina. Este trabajo de predicar, digo trabajo porque Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene siempre estar. Y este es un trabajo, aunque el hombre no lo paga, pero Dios sí lo recompensa. Y este es uno de los trabajos más pisoteados, uno de los trabajos más criticados, uno de los trabajos más pisoteados por la humanidad, y desgraciadamente por aquel que dice llamarse cristiano. Porque hay gente allá afuera, hermano, que es impía, que no conocen a Cristo, están endiablados, endemoniados, y esa gente resulta regalándonos un vaso de agua, esa gente resulta que nos regala hasta una ofrenda. Y aquel que dice llamarse cristiano, ¿sabe qué? Está súper endemoniado cuando escucha un hombre, escucha una mujer o escucha a un niño hablar de esta palabra. Aunque usted no lo crea, yo tengo amistades, amigos, que platicamos, chateamos y hablamos por teléfono, y son bien católicos, pero no como esos atarantados que nada más dicen ser católicos y solamente para diciembre. No, de los verdaderos. Y siempre platicamos. Y de repente dice: pastor, ahí le va una ofrenda, échase un refresco. Amigos. Ya van esos desgraciados huevones que no tendrán nada que hacer, a sus infelices. Que no tendrán nada que hacer esos. Cállese la boca, estiércol de Satanás. Dura cosa te es darte cosas contra el aguijón. Vea cómo terminó Pablo, ciego, por oponerse a la palabra. Posiblemente en esta congregación, si es que no se arrepiente mañana, alguien pueda que termine enfermo o con una maldición terrible en su vida por oponerse a la palabra. Qué tristeza que aún gente que anda con una Biblia nos ha tratado hasta de vagos, nos ha tratado hasta de mantenidos, nos ha tratado de lo más peor en esta tierra, hermano. ¿Sabe por qué? Solo por hacer la bendita obra que cualquier sinvergüenza no la quiere hacer. Pero nosotros, aunque apenas leemos, aunque apenas y escribimos, aunque apenas y nos expresamos, pero ahí andamos haciendo la lucha de predicar la palabra de Dios. Y aquellos que son maestros, aquellos que son líderes, aquellos que tienen grandes estudios, ¿por qué no lo hacen ellos? Capítulo 12 de ahí mismo de Hechos.
¿Lo tiene? 12:1 de Hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Brínquese por favor hasta el 20, 12:20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz por su territorio, que era abastecido por el rey. 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó, o sea, los hizo enojar o los molestó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor, ¿qué dice? Le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró, dice la Biblia, o sea, se murió comido de los gusanos. ¿Verdad que no trae cuenta pelear con la iglesia? ¿Verdad que no trae cuenta oponerse a la palabra? No trae cuenta. Dura cosa te es darte cosas contra el aguijón. Un aguijón es como un clavo. Y es como que usted quiera darle de manadas a un clavo. Dele de manadas a un clavo. Quien terminará lastimado va a ser usted mismo. Quien terminará afectado va a ser usted. Opóngase a la palabra, deseche la palabra y el afectado va a ser usted. Pero le digo algo, hermanos, porque aquí vamos a ver algo importante de Herodes, algo que se llama soberbia. La soberbia lo llevó a hacer tanta maldad y a considerarse la divinidad, o sea, a considerarse Dios, porque él se consideró Dios por la soberbia que había dentro de él. Entendamos que en esta tierra nadie es inmortal. Todos somos mortales y tarde o temprano Dios pueda que mande la muerte o Él venga por su pueblo. Pero nosotros no somos intocables, hermano. Tarde o temprano algo nos puede pasar. Pero si sufrimos por causa de Cristo, pero si sufrimos por ser obediente, la gloria sea para Cristo Jesús. Está profetizado y Pedro lo dijo: si los abofetean por causa de la voluntad del Padre, la gloria y la honra sea de Dios. Pero si estamos padeciendo por oponernos, por entremeternos en lo que no debemos, pidámosle perdón a Dios. Cuando le venga una enfermedad, sé inteligente y siéntese en una silla y pregúntese a usted mismo y reflexione. ¿No será que usted ha sido un opositor de la palabra? ¿No será que usted ha desechado la palabra y ahora la consecuencia del oponerse a la palabra? Vea cómo Herodes había metido a la cárcel a Pedro y a Juan y le gustaba andar maltratando a los cristianos. ¿Por qué? Por la soberbia que había en él. ¿Y cómo terminó este hombre, hermano? Comido por los gusanos. Yo me imagino una llaga terrible, hermano, por dentro, donde reventó en gusanos. Una úlcera terrible. Tal vez hace favor de buscar usted en el Google cómo se llama esa enfermedad. La gente revienta en llagas, se pudren con gusanos por dentro. Aparte de las lombrices que usted tiene. No trae cuento ponerse, hermano. Y si todo este tiempo usted se ha opuesto, caiga de rodillas antes de que la mano de Dios lo haga doblegarse. Uno 24 de Proverbios, usted ya lo sabe de memoria. Le estoy dando puros versículos conocidos.
Empecemos del 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples? Un simple es aquel que está en el mundo y está en la iglesia. Está medio. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores, que dice, desearán el burlar. Y los insensatos aborrecen la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestras calamidades y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo burladores desearán el burlarse? Porque hay gente que no solamente hermano, desecha la palabra, se opone a la palabra, sino se burla de un predicador. ¿Y sabe qué dice? Yo dije que se iba a caer. Yo lo dije que se iba a caer. Bien lo dije. Mire, hermano, se le metió el espíritu de adivinación. Yo he escuchado gente que así dice: yo bien dije que ese no iba a tardar. Yo bien dije que ese iba a fracasar. Todavía burlándose. ¿Quiere que le diga algo? Si usted en alguna ocasión se ha burlado por el fracaso o por las cosas mal hechas que algún hermanito ha hecho, usted el diablo tiene metido adentro. Porque un verdadero hijo de Dios jamás se va a burlar del error o el fracaso que un hermano cometa. El único que se burla es el diablo, que el Señor lo reprenda. Yo dije que se lo iba a fracasar. Yo bien lo dije. Yo bien dije. ¿Ya viste esas viejas faldudas? Se creen las muy santulonas. Síganse burlando, hijos del diablo. Síganse burlando, hijos del diablo. Hay gente, y lo dije la vez pasada, lo dije el año pasado, que hay gente que está contando los días para verlo a usted y verme a mí fracasado en esta tierra. Y está como Jonás sentado esperando a qué horas usted y yo fracasamos en esta tierra. Pero que el Señor reprenda al diablo, porque poderoso es el que está con nosotros y no permite que nosotros caigamos en esta tierra. Porque Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Por cuanto llamé y no quisiste oír y desechaste todo consejo mío. Escuche bien, es que cuántas veces Dios ha hablado. Hermana, si el mensaje no es suyo, quítese a un lado, pero no deseche la palabra, no se oponga. Por cuanto llamé y no quisiste oír, sino que desechaste todo consejo y mi reprensión no quisiste. En el 28:9 de Proverbios dice: el que cierra sus oídos para no oír la palabra, su oración también será abominable. Hay gente que cierra los oídos, se tapa los oídos, cruje los dientes, pone música para no escuchar. Hermano, eso trae consecuencias. A mí me encanta que Dios escuche mis oraciones y me encanta que Dios responda mis oraciones. Pero una de las cláusulas para que Dios atienda mi oración es que yo también aprenda a escucharlo a Él y a estar atento a lo que Él me está diciendo. ¿Sabe que hay gente que ahorita se rasca la cabeza y se lamenta por lo que hizo, pero demasiado tarde? Capítulo 30, versículo 9 de Isaías. Un versículo más y terminamos con esto.
Isaías capítulo 30, versículo 9. Porque este pueblo, dice el profeta, es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, o sea, la palabra. Que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentira, dejad el camino, apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Escuche lo que dice el 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: por cuanto desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Por cuanto desechaste esta palabra, la consecuencia que te viene es como una grieta que se extiende desde arriba hasta abajo, cuya caída es súbita. Y estaba averiguando por ahí con algunos albañiles. ¿Qué pasa cuando una grieta se extiende desde arriba hasta abajo y aún traspasa las vigas? ¿Qué pasa con esa grieta? Y esa grieta viene a ser irreparable. Cuando hay una pequeña grieta por ahí que no traspasó nada de las vigas, pues bote ahí eso y vuélvalo a remendar y ya queda remendado. Pero cuando es una pequeña grieta, pero cuando es una grieta desde arriba hasta abajo, la única solución es bote toda la pared. Lo que puede hacer un albañil chueco o de esos chapulineros es que medio le echa una repelladita para tapar esa grieta, como aquel que solamente le quiere tapar el ojo al macho cuando sabe que ya la ira de Dios ya está pronto sobre su vida, porque no ha querido entender todo este tiempo que Dios le ha estado hablando. Hay un pasaje en la Biblia que podría usted ponerle los pelos de punta. Porque qué tristeza es que hablemos o que le pidamos a alguien y nos ignore. Sin embargo, en el capítulo 1, versículo 15 del profeta Isaías, Dios habla de manera textual y dice: cuando clames a mí, no te responderé. Y aunque te levantes de madrugada, no te voy a escuchar. Y aunque extiendas tus manos, no te voy a ver ni te voy a escuchar. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Pero ya en el 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hay gente que se atreve a orarle a Dios cuando sabe que está mal y que es un opositor y que desecha a esta palabra de Dios. No quiero que por favor vaya a pensar que hemos generalizado en decir que todos los que están enfermos porque se han opuesto a la palabra. A lo mejor usted está enfermo como Job, por ser una persona íntegra, por ser una persona recta delante de Dios. Y porque a lo mejor está siendo pasado como el oro, se tiene que pasar en el fuego. Pero los ejemplos de los cuales hemos visto, estos hombres se tuvieron que enfermar, o más bien no se enfermaron, sino vino una enfermedad de parte de Dios por haberse opuesto y por haber desechado la palabra. Yo conozco un hombre en la Biblia que también se enfermó.
Ezequías. Todos sabemos la historia de Ezequías. Póngase de pies, por favor, hermano. Yo creo que todos sabemos la historia de Ezequías. Ezequías no estaba enfermo por algo malo que él había hecho. Entendamos esa parte, que Ezequías se llenó de soberbia después que Dios lo sanó. Y cuando Dios le dijo arregla tu casa, lo que le está diciendo es ordena los asuntos o ve a quién vas a dejar de encargado como rey antes de que te mueras, porque él era rey. Y eso es como que Dios me hable hoy en la noche y me diga: Rivas, hoy te vas a morir, arregla ahí esa congregación, ve a quién vas a dejar como pastor, mira a quién dejas como diácono. Eso es lo que Dios le está diciendo: arregla los asuntos de tu casa. Pero sin embargo, el hombre hizo una oración. Una oración que solamente alguien que camina en integridad se atreve a hacerla. Una oración que solamente alguien que ha hecho la voluntad de Dios se atreve a hacerla. Una oración que no cualquiera se atreve a hacerla. Y si lo hace, posiblemente de hipocresía. Pero este hombre hizo una oración, que es la oración que usted y yo deberíamos de hacer cuando nos encontramos en un momento difícil. Y si es que estamos padeciendo por rebeldes, ¿cuál es la oración que deberíamos de hacer? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de todos sus malos caminos, entonces dice Dios, esta es la oración que voy a escuchar. Sus ojos y sus oídos estarán atentos a la oración de este lugar. Pero Ezequías hizo una oración tan poderosa que no tardó ni una hora, ni media hora. Le aseguro que esa oración de Ezequías, si mucho tardó, unos 30 segundos. Y lo único que Ezequías le dijo fue: Señor, acuérdate que he andado en íntegro corazón. Acuérdate que he andado en integridad. ¿Se atreve usted a decirle a Dios: Señor, acuérdate que he andado en integridad? ¿Se atreve a hacer esa oración? ¿O cree que necesita humillarse? ¿O cree que necesita orar, arrepentirse y convertirse para que su oración sea escuchada? ¿Sabe por qué Dios escuchó rápidamente la oración de Ezequías? Porque Dios sí sabía que este hombre había andado en íntegro corazón. Si Ezequías no hubiera andado en íntegro corazón, Dios no escucha esa oración y le diría: mentiroso, te conozco que eres un hipócrita, te conozco que eres un soberbio, te conozco que eres un mentiroso. Dios hubiera rechazado la oración de Ezequías. Pero como Dios sabía que lo que Ezequías le estaba diciendo era positivo, el hombre había andado en integridad, el hombre andaba con la frente en alto, y con esa integridad él dijo: Señor, acuérdate de mí, que he andado en íntegro corazón y que he hecho lo recto delante de tus ojos. Isaías, ve y dile que he escuchado su oración y que 15 años más de vida he añadido a su vida. Padre, muchas gracias. Si por ignorancia nos hemos opuesto a tu palabra, perdónanos. Si por ignorancia hemos desechado tu palabra, perdónanos. Y que tan grande ha sido tu amor y tu misericordia que no has mandado juicios como los hiciste con estos hombres por oponerte a la palabra. Porque sin duda alguna, Dios mío, muchos han escuchado este mensaje siendo opositores de tu palabra, siendo personas que desechan tu palabra. Y que si los juicios no han venido a ellos, es porque tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, Padre amado. Tu palabra dice, Dios mío, que el que desecha tu palabra no desecha al hombre, sino que te desecha a ti,
que también nos das de tu Santo Espíritu. Ayúdame a recibir tu palabra cuando sea martillo, ayúdame a recibirla como martillo. Cuando sea espada, ayúdame a recibirla como espada. Y cuando sea fuego, ayúdame a recibirla como fuego. Y cuando sea miel a nuestro paladar, ayúdame a saborear tu palabra. Y cuando sea medicina para nuestro cuerpo, ayúdame a aceptar esa medicina, a que cure las heridas, a que nos limpie de cuanta cosa. Padre, gracias por enseñarnos y por corregirnos. Desde hoy enséñanos a vivir a cada momento como tú quieres. Y gracias por no haber enviado juicios, pero escrito está en tu palabra que tú nunca enviarás juicios sin que antes hables por boca de tus hijos, tus siervos, los que predican la palabra. Ahora, Dios mío, preparados estamos para participar de este acto. Si alguien está reconociendo, Dios mío, sus errores, sus faltas, sus ofensas, perdónalo, Dios mío. Perdónalo y prepara ese corazón, prepara esa mente para que pueda participar de este acto importante que es tu cuerpo y tu sangre, Dios mío. Esta es la verdadera fiesta que tú has mandado a que nosotros celebremos. Tú nunca mandaste, Mara, o llegar a pasar un proceso, podamos decir como dijo tu siervo Ezequías: acuérdate de mí, que he andado en integridad y con toda rectitud. Una oración, Dios mío, que no tardó pero ni un minuto, y fue más que suficiente para que tú le escucharas. Porque si algo amas en esta vida es la sinceridad. Si Ezequías hubiese estado en pecado, no hubiese atendido el descaro de decir: Señor, acuérdate que han andado en integridad. Como muchas veces algunos se atreven a hacerlo y decir que han estado bien y que están bien, cuando ellos saben que no están bien delante de tu presencia. Y ha sido una de las razones por las cuales tú no has escuchado esas oraciones. Gracias, Dios mío, porque vamos a empezar este primer mes. Ayúdanos a caminar en rectitud, Dios mío, a caminar con la frente en alto, honrándote en cada momento, poniendo en alto tu nombre y tu santo evangelio, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, dijo Jesús, en memoria de mí. Podemos comer de su pan, de su cuerpo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa en el nuevo pacto. Esta es, perdón, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto, que es la sangre de él, y podemos tomar todos de esta copa en memoria de Jesús. Podemos tomar todos de esta copa. Sernos fiel en esta tierra, Dios mío, hasta que la muerte nos sorprenda. Y gracias. Solo ayúdanos, aumentanos la fe para no movernos ni tener miedo de todos los juicios que han empezado a soltarse en esta tierra.
sino más bien glorifiquemos tu nombre, porque es cumplimiento de tu palabra, Dios mío. Mira por mis hermanos que estarán viajando, Padre bendito, guárdamelos en ese camino, líbralos, Padre celestial. Sea bendita sus entradas y benditas su salida, Dios amado. Y los que vinieron tristes, que se vayan alegres, Dios mío, como becerros de la manada. Que el que vino desconsolado se vaya alegre en tu nombre. Y de acuerdo a la fe, Dios mío, el que vino enfermo se vaya sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.